dice la Escritura: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Gloria a Dios. Rapidito para más o menos ponernos en contexto, para ponernos en sintonía con lo que nosotros habíamos estado viendo la semana pasada. Recuerden que habíamos visto el contexto en el cual había sido redactada esta carta. Habíamos recordado, puntualizado, que el apóstol Pablo estaba prisionero en el momento que redacta la carta a los Efesios, que era una carta que venía no solamente enfocada en una sola iglesia, sino que era una carta circulante que se aplicaba a todas las iglesias del Asia Menor, aunque nosotros sabemos que específicamente tenía un propósito, y era que Timoteo pudiera, pues resistir ahí las personas que se habían levantado con doctrina falsa, con falsas enseñanzas, mostrando el ascetismo, enseñando el ascetismo, que era prohibido casarse, que tenían que limitarse ciertos alimentos. Así que Pablo le dice: tú estás ahí, Timoteo, y te estoy escribiendo para darte algunos detalles. Y por eso vimos que los primeros 3 capítulos de esta carta están enfocados más bien en principios teológicos, pero a partir del capítulo 4 en adelante es un enfoque específicamente práctico de la vida cristiana. Por eso es que ahora nos vamos a encontrar que Pablo está diciendo: yo estoy preso en el Señor y les ruego que ustedes vivan a la altura del evangelio, o vivan a la altura del llamado que han recibido. Esa es en esencia, o parafraseando un poco la idea de lo que Pablo está diciendo, es: vivan a la altura del llamado que han recibido. Han recibido un llamado con un estándar muy alto, han recibido un llamado superior. El superior es vivir la vida del reino de Dios, y lógicamente ustedes no pueden hacerlo en su fuerza, pero nosotros sabemos que con la capacitación y el auxilio del Espíritu Santo sí podemos vivir la vida cristiana. ¿Me entienden ahí? ¿Dicen amén a eso? Ajá. Así que Pablo, cuando les dice: yo estoy preso en el Señor, no solamente estaba buscando informarles. Les habíamos hablado acerca de eso. Ellos sabían que Pablo estaba preso. Pues de hecho, en el capítulo 3, versículo 1 lo dice. Él lo dice en el capítulo 4, lo dice después en el capítulo 6. Le dice que él es un embajador en cadena. Así que ya ellos estaban actualizados de la condición de Pablo. Realmente Pablo lo que quiere con esa expresión: yo preso en el Señor, es llevarlos a una reflexión, a hacerles entender de que para él es un privilegio sufrir y padecer por la obra de Cristo, y que eso es parte del contenido del evangelio. En la Biblia nosotros encontramos muchas enseñanzas claras, y es del propio Señor Jesucristo que nos dijo que vamos a padecer en este mundo, que vamos a ser perseguidos por causa de su nombre, que vamos a ser rechazados, que en ocasiones vamos a ser vituperados y calumniados. Todo eso, ¿por qué? Por seguir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y predicar el mensaje de la palabra de Dios, que por lo general suele ser muy confrontador con el pecado. Así que Jesús nos promete eso, pero también nos promete que va a estar con nosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos, y que aunque en el mundo hay aflicción, Él ha vencido el mundo, y que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas también lo libra el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Pablo le está diciendo: para mí es un gozo, para mí es un altísimo honor, para mí es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Y no pongo mi mirada en lo terrenal y en lo que estoy viviendo ahora, sino pongo mi mirada en lo que está por delante. Así que cuando puedo comparar y poner en una balanza lo que estoy viviendo ahora, las dificultades, las vicisitudes, los momentos lúgubres que estoy pasando, y veo adelante la gloria que me espera, entonces puedo levantar mi cabeza, puedo empinarme con fe, suspirar profundo y decir: voy a seguir adelante, porque definitivamente lo que me espera es mucho mayor. Aleluya. Así que también Pablo les está diciendo, al comunicarles que él está preso, les está diciendo: miren, yo tengo la suficiente prerrogativa para hablarles y enseñarles. ¿Por qué? Porque no estoy hablando desde alguien que está desconectado del sufrimiento, hablo desde el mismo sufrimiento. Así que Pablo dice: esta prisión se vuelve una credencial que me da autoridad para poder enseñar. Y eso lo hablamos, que qué bueno es
Cuando alguien viene a aconsejarnos, pero que no es que viene a aconsejarnos de una manera fría y mecánica, sino que nos viene a aconsejar con solidaridad por lo que estamos pasando, porque esa misma persona también sabe lo que es sufrir, sabe lo que es padecer, sabe lo que es llorar, y esas palabras tienen un gran peso, tienen una gran efectividad. Así que eso fue uno de los elementos que vimos. Pablo después le dice, bueno, pues hay un llamado alto, y tenemos que vivir a la altura de ese llamado que es el Evangelio. Y finalmente comienza Pablo entonces a dar algunos elementos de aspectos de cómo se puede vivir la vida cristiana y cómo se puede desarrollar el cristianismo desde la adoración corporativa, desde nosotros como iglesia, cómo desarrollarlo y que sea de manera funcional y que sea de manera armónica y no solamente se circunscribe al tiempo en que estamos aquí en la iglesia. No solamente estas virtudes que Pablo va a estar mencionando se circunscriben solo al tiempo en que me expongo al trato con un consiervo, con un hermano, con alguien que abrazamos la misma fe, que vamos a la misma iglesia y que somos de la misma denominación o de otra denominación, no importa, sino que esto va a todas las áreas de nuestra vida y debe proyectarse en todo lugar que nosotros nos movamos, ya sea en la escuela, en el trabajo, en el barrio, con los vecinos, todo. Así que Pablo dice, va a pasar a enumerar cuáles son esas virtudes que nosotros tenemos que apropiarnos de ellas, de las cuales tenemos que arroparnos para que en definitiva nuestro andar sea a la altura del llamado. La primera que vimos, ¿cuál era? Humildad. Dice Pablo, que andéis con toda humildad. Y cuando vamos a ver que cada una de esas virtudes que Pablo va a mencionar, todas están mostrándose en la persona de Jesús. Todas están latentes en la persona de Jesús. Jesucristo dice, aprended de mí, tomad mi yugo y seguidme. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Vamos a ver que luego más adelante vamos a hablar de la mansedumbre, pero Jesús dice, yo soy humilde, así que aprendan de mí. Y yo creo que la expresión máxima de humildad la tenemos allí, reflejada en Jesús. Es el Rey del universo. En estos días que estamos hablando de la Navidad y que todo tiene un colorido, todo es colorido y todo está en esa atmósfera de la Navidad tan preciosa, tan linda, tan acogedora. Debemos reflexionar que Él es el máximo ejemplo de humildad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, siendo de la misma sustancia de Dios, porque Él es Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Eso es un ejemplo de humildad. Tomando forma de hombre, siendo semejante a los hombres para morir en una muerte horrenda, una muerte cruenta, muerte de cruz. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Ejemplo de humildad es no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Un teólogo dijo que la humildad es poner a Cristo delante, a los otros después y nosotros en último lugar. Y eso, amado, ¿quién de nosotros lo puede hacer? ¿Quién de nosotros? A ver. El que tenga 100% de humildad, que me levante la mano para luego tirarme una foto con él y postearla en Facebook. Porque, amado, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso porque nuestra naturaleza nos traiciona. Nos traiciona y muchas veces lo que queremos es estar en el primer lugar. Y Jesús continuamente nos dijo, cuando llegues a un lugar, no te sientes en los primeros bancos, vete a lo último. Y vas a ser mucho más honrado, vas a ser mucho más regocijado. Te vas a regocijar cuando te digan, no te sientas allá atrás, ven aquí adelante. Pero qué triste es que te digan al revés, oye, ¿qué haces tú ahí? Dale para allá atrás. Eso está reservado ahí. Entonces, ¿qué cosa es humildad, amado? Humildad es poner a Cristo delante, nosotros detrás, los demás detrás y después. ¿Qué es lo contrario a la humildad? ¿Qué es lo contrario a la humildad? El orgullo. El orgullo. Y habíamos visto que la persona orgullosa lamentablemente nunca tiene un espíritu apacible y nunca encuentra reposo para su alma. Y eso fue una de las cosas que Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y tendréis descanso en sus almas. Y recibiréis descanso en sus almas. La persona orgullosa es competitiva. La persona orgullosa necesita elogio. La persona orgullosa necesita que lo estén aplaudiendo, necesita que lo estén elogiando, que estén diciendo su nombre cada 5 minutos. Que estén diciéndole continuamente que es el bárbaro y que no hay nadie como él en todo el universo.
Que le pongan alfombra roja y cuando entre esa persona a la iglesia todo el mundo se ponga en pie y vaya y le dé un beso y un abrazo. Y se ponen bravas si no lo hacen. Amado, aquí exaltación solo se le da al Señor Jesucristo. Aquí aplauso solo a Cristo. Aquí le damos besos y abrazos al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Él es la gloria, el poder y la soberanía, amado. Todos nosotros estamos por debajo de Él. Entonces no alcanza reposo su alma. Y lo que más y a quien más comienza a parecerse no es a la persona de Jesús. Y es el modelo perfecto que nosotros tenemos que imitar. Porque más adelante Pablo lo dice aquí en esta misma carta. Él dice que todos tenemos que llegar a la estatura. Hasta que lleguemos todos. Versículo 13 dice: a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y no quiero decir con eso que usted no aprenda ni de Pablo, ni de María, ni tome ejemplo de esa gente, porque todos tienen algo bueno que mostrarnos. Pero ejemplo perfecto, uno solo en la Biblia: Jesucristo. Sin pecado, perfecto en todo. Así que Pablo nos dice, es ahí. Ahora, cuando nosotros modelamos lo contrario a la humildad, no nos estamos pareciendo a Jesús, nos estamos pareciendo al diablo. Porque un ser lleno de luz, por encima de él únicamente Dios en toda la creación, encargado de los tamboriles que fueron hechos para el día de su creación, según nos dice la Biblia, en el cielo, en el escenario celestial. Ser lleno de luz, ese ser cerca de Dios, viendo su gloria, viendo su majestad, se llenó de arrogancia y de orgullo y se convirtió en Satanás, amado. Entonces, ese principio lo comenzamos a modelar cuando dejamos a un lado la humildad. ¿Qué pasa? Nos parecemos mucho al diablo. Número 2, el hombre arrogante que desprecia la humildad es una persona muy poco amigable. Número 3, se aleja de Dios, porque la Biblia dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Qué bueno es ser de corazón humilde, amado. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo que tú hagas. Eso no lo dice Jesús, lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando le escribe a los filipenses, unas hojas un poquito más allá de donde estamos. Le dice a los filipenses capítulo 2, versículo 3, todo lo que tú hagas. Estoy parafraseando el texto. Si quieres lo puedo leer textualmente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Sino más bien con humildad. Todo lo que tú hagas, ¿para qué lo haces? Es la pregunta que debemos hacernos primero. Si yo me paro a predicar, ¿para qué lo hago? Si yo me paro a cantar, ¿para qué lo hago? Si yo me paro a hacer algo en la obra de Dios, incluso en la obra de Dios, ¿para qué lo hago? Nada sea por contienda, nada sea por vanagloria, sino con humildad, considerando a todos mayores que tú y que estamos por debajo de todo. Servir a todo. El concepto de ministro está conectado a la humildad. Hoy la gente piensa en ministro. ¿Y qué piensa? Cuando tú le dices, ese es el ministro fulano, no vamos a decir nombre, ministro fulano, ¿qué tú piensas? ¿Qué te viene a la mente cuando dicen el ministro? Guayabera blanca, barriga gorda, portafolio en la mano. Eso es lo que la gente piensa. O el ministro, por ahí viene el ministro fulano. ¡Oh! Es un gordo que viene en un Lada blanco. No, o un carro, eso, un quintal de carro. No. La palabra ministro es siervo, esclavo, alguien que viene a servir. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso está conectado a la humildad. Y el mayor en el reino de Dios, ¿usted sabe quién es? El que sirve, el humilde. Ahora Pablo dice, no solo humildad, sino mansedumbre. Mansedumbre, va muy conectada, se parecen mucho. Mansedumbre. Ahora, ¿qué cosa es una persona mansa? ¿Qué cosa es un manso? Una persona mansa no es un menso. El manso no es un tonto. El manso no es una persona estúpida. Y hoy por hoy, esto no es una virtud muy elogiada en el tiempo de Pablo, ni muy elogiada en este tiempo. El manso. Porque hoy estamos viviendo en una época selvática. La ley de más fuerte es lo que rige hoy. ¿Sí o no? El que más puede, el que más potencial tiene, el que más poder puede, es el bárbaro. Pero no, Pablo dice, manso significa poder bajo control. Esa es la etimología griega de esa palabra.
poder bajo control. Usted sabe que en el contexto bíblico, en el contexto grecorromano, cuando se utilizaba esa palabra manso, lo que quería decir, lo que se encerraba, la etimología de esa palabra, era cuando usted ve un potro que está domado, cuando usted ve un silbo de viento apacible, o cuando se iba a hablar de un medicamento que era relajante. Eso era un manso. ¿Y por qué? En todas esas ejemplos que le he puesto hay poder cuando está fuera de control. ¿Cuántos de ustedes han visto un potro que no está domado? Un caballo indómito. ¿Es peligroso? Sí, muy peligroso. Una pastilla que te seda, que te calma, cuando te tomas fuera de dosis, ¿qué te puede ocasionar? La muerte. Y un viento apacible, cuando está descontrolado, que se convierte en un huracán, destruye todo lo que está a su paso. Entonces, lo que estamos diciendo es que la mansedumbre es saber que tú tienes el potencial de hacer daño, pero aún así te resistes y decides hacer el bien. Es el hombre que decide, que sabe que puede explotar y dar 3 manotazos sobre la mesa, 18 ofensas y crear un caos dentro de la familia, pero aún así decide contar hasta 3, hasta 10, hasta 20, hasta 30, hasta 100. Y decide honrar el nombre de Dios con su actitud, con su conducta. Amado, lo que hacemos habla, hay veces mucho más alto que lo que decimos. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es mansedumbre. Amados hermanos, mira, no es fragilidad de carácter ser manso. No es fragilidad de carácter. Yo encuentro en la Biblia muchos hombres al 100%, en toda la plenitud de la palabra. Sin embargo, eran mansos. Yo veo hombres como Moisés. Moisés dirigió batallas contra Amalek. Moisés dirigió batallas antes de ser llamado al pueblo a liderar el pueblo de Dios. Es más, tuvo que lidiar con un pueblo de dura cerviz y sacarlo de Egipto, enfrentar a un faraón que era considerado un dios, desafiarlo en el nombre del Señor y luego liderar a toda esa gente por un desierto. Y ese hombre, la Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra. Y había carácter. Y había liderazgo, pero tenía poder bajo control. Mansedumbre. Amados, los hombres mansos, la Biblia los clasifica, Jesucristo en el sermón más grande de la historia, los clasifica como bienaventurados, felices y dichosos los mansos, porque ellos recibirán, dice la Escritura, la tierra por heredad. Ellos reciben la herencia por heredad. Entonces, ¿cuál es el modelo? El Señor nos dice mansedumbre también. Humildad, mansedumbre. Número 3, soportaos los unos a los otros. Pero no, tiene un apellido. Tiene 2 apellidos. Sopórtense los unos a los otros, pero no es como ir a besar el cactus. No es decir, sopórtense los unos a los otros. No está hablando aquí de una práctica hipócrita. Qué bonito, hermano, que Dios te bendiga. Un rayo lo parta. Hay gente que son así. Amado hermano, como te quiero, lejos de mí. Te quiero como la yuca, dice la gente, abajo de la tierra. No se trata de eso. Miren los apellidos que pone. Dice, soportados los unos a los otros con paciencia. Y número 2, con amor. Número 1, con paciencia. Es decir, voy a tener que caminar una milla más con el hermano. Voy a tener que caminar una milla más con la suegra. Voy a tener que caminar una milla más con el vecino. Con ese que me hace la vida un talco. Con ese que me hace la vida imposible. Yo voy a caminar una milla más. Porque es con paciencia. Con paciencia. Con longanimidad. Soportando ahí la aflicción. Y hacerlo de manera sincera, no de manera hipócrita, sino amarlo. Usted sabe lo que dice, mira, a mí me encanta cómo lo describe este mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, porque mira lo que dice, se lo voy a leer textualmente, dice, sean pacientes unos con otros y tolérense sus faltas por amor. Tolérense sus faltas por amor. Significa que ahora, escuche, déjeme poner un balance aquí. Significa que soportar los unos a los otros y ser tolerantes los unos con los otros. Yo tengo que aprobar tu desobediencia y tu infracción de los principios bíblicos. No, porque todos aquí, de los que hay aquí que son padres, ¿cuántos son padres? Levántame las manos los padres que hay aquí, madres.
Tenemos hijos, pues son padres son madres porque tienen hijos, y muchas veces corriges y reprendes a tus hijos, pero no significa que lo dejaste de amar. Y no significa que no lo estás soportando y que no los toleres. Tú los toleras, lo que los enseñas, lo que los educas, los corriges, los instruyes. Significa eso, pero hay veces que hay personas que son difíciles. Amados, son difíciles. Sí, eso nosotros lo sabemos. Hay gente muy difícil. Hay gente que para ir a hablar con él tiene que orar, ayunar, atar, reprender, de todo. Tiene que hacerlo porque son muy difíciles. Pero aún así, estamos llamados a soportarlos en amor. Déjame decirte que lo que nosotros hacemos aquí es solo un ensayo de lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Vivir unos con otros. Coexistir unos con otros. Y todos a enfocarnos en adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces estamos llamados ¿qué? A tolerarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros. Ah, pastor, yo no lo soporto. Pastor, tú no sabes las veces que yo he tenido que tragar buches de amargo, de hiel. Usted no sabe, pastor. Ya yo he caminado 1 milla. No importa, camina otra. Porque estamos llamados a hacerlo. Ahora, pero te quiero llevar a un punto de análisis. Ya tú lo has soportado. Ya tú soportaste a la suegra. El fin de semana pasado te viste ya con el sartén casi a 1 centímetro de su cabeza. Te viste ahí. Y reaccionaste y echaste hacia atrás. Bien, gloria al Señor, alaba al Señor por eso. Porque no lo diste. Ahora, escúchame. Cuando llegue a ese punto, piensa en una cosa. Devuélvete la pregunta a ti. ¿Soy yo fácil de soportar? Porque muchas veces decimos, es difícil de soportar el hermano. Es difícil de soportar la hermana. Y yo también tengo mis características. También hay veces tengo mis costumbres y mis complejidades. ¿O es que acaso soy perfecto? No, no lo soy. Estoy enfocándome, caminándome a eso. Estoy tratando de cada día modelar la vida de Cristo, pero no soy perfecto. Y si otros me toleran a mí, entonces devuelve a otro lo que están haciendo contigo. Devuelve a otro esa paciencia que han tenido, ese amor que han tenido. Debemos devolverlo a otro. Llegado a ese punto, no entiendes, entonces piensa a un escalón más. Avanza un escalón más. Piensa en Dios. ¿Cuántas veces Dios no nos ha soportado a nosotros cada majadería, amado? ¿Sí? Usted sabe que si no fuera, como dice la Escritura, lo dice creo que en el libro de Job, ¿no? Dice que si no fuera por sus bondades hubiésemos sido consumidos. Por su misericordia. Porque grande es su fidelidad, dice. Amado, si no hubiese sido por la bondad de Dios y la misericordia de Dios y su paternidad, si quitamos a Dios esa paternidad, si quitamos a Dios esa misericordia y amor y lo dejamos solo como el Dios santo y justo, nos mata. Lo que Él es un complemento. Porque Dios ha tenido paciencia con nosotros. Y nos ha soportado. Y nos ha ayudado. Nos ha enseñado. Nos ha corregido. Y aún sigue trabajando en nuestra vida. Hasta que el día que Él decida regresar por su iglesia. Estamos siendo transformados. Y Él sigue teniendo paciencia con nosotros. Entonces pensemos en eso. Y soportémonos unos a los otros en amor. En amor. Ahora, finalmente, y es una meta que Pablo, y ya con eso estoy concluyendo, una meta que Pablo presenta que es común a todos. Pablo dice, sigue adelante y dice que debemos ser humildes, mansedumbre, soportándonos a nosotros en paciencia y con amor. Y dice, verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de paz. Todo lo que ustedes hagan esté con prontitud, con enfoque e intención en guardar la unidad en el cuerpo de Cristo. Amados, en guardar la unidad en el cuerpo de Cristo. Yo creo que eso es un punto que nosotros no podemos pasar. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Una iglesia unida
es una iglesia que es un bastión de impacto en este mundo caído, amado. Una iglesia unida es un modelo de amor a una sociedad que está carente de amor. Una iglesia unida es una incomodidad para el infierno. Una iglesia unida no da lugar al diablo. Una iglesia unida es efectiva en su labor evangélica y misionera. Una iglesia unida. ¿Qué pasa cuando hay una iglesia unida? Hace unos días aquí Andy predicó del Salmo 333. ¿Qué dice el Salmo 333? Cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No es juntos solo, es en armonía. En una guagua usted va con gente junta, pero no está en armonía. Sí, por eso creo que el salmista es muy enfático diciendo, juntos no es grupo, pero en armonía, en una misma visión, en una misma mente, en una misma dirección, con un mismo sentir. Y cuando una iglesia se mueve en esa dirección dice, y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová su presencia, allí envía Jehová bendiciones sobreabundante. Allí envía Jehová. Amado, lo que más anhela el diablo es fragmentar la iglesia de Jesucristo. Lo que más anhela el enemigo, y esa es su diana donde él va a dirigir continuamente sus dardos de fuego y todos sus misiles, es a quebrar la unidad en el cuerpo de Cristo. Así que si en algún momento usted puede ver a alguna persona o escuchar a alguna persona que viene con ese matiz, con ese aroma de crear disensión, división, pleitos y contienda, eso no viene de Dios, amado. Y usted tiene la autoridad en el Espíritu Santo para decirle a esa persona, no me hable ese tema o vamos a cambiar el asunto, porque eso no prospera, eso no colabora para el crecimiento de la obra de Cristo, ni la madurez en ella. Y seamos sabios, porque hay veces esas informaciones vienen con sutileza. El enemigo no viene diciendo que él es el enemigo. El diablo muchas veces no viene vestido de diablo, se disfraza de ángel de luz. Y hay veces se disfraza de hermano de iglesia. Amado, no viene como lo pintan, con los cuernitos y un tridente, porque ahí todo el mundo sabe que es diablo. Ay, el hermano fulano siempre está hablando mal. Ay, porque la fulana se cree que es mejor. No. No. Eso no edifica. Eso no prospera. Paren eso ahí, porque todo a tiempo tiene solución, No deje que la metástasis carcoma los huesos, porque la desunión es como un cáncer que destruye, amado. Algunos atribuyen esa frase a Julio César, divide y vencerás. Algunos la atribuyen, pero sabemos que esa frase nace del mismo infierno. Es el lema del diablo, divide y vencerás. ¿Qué pasa cuando hay una iglesia dividida? Le voy a ir solo a dar los enunciados, no podemos entrar en cada tópico, pero ¿qué pasa? Cuando hay una iglesia, ¿cuáles son los efectos perniciosos de una iglesia desunida? Número uno, limita la efectividad de la iglesia en su labor evangelística y misionera. Limita. Número dos, crea un ambiente incómodo, amado. Crea un ambiente incómodo. Cuando usted sabe que hay, como que qué difícil se hace hasta adorar a Dios, Qué difícil se hace estar ahí en ese lugar. Wow. Te sientes incómodo. Número 3. Da lugar a la rivalidad y fomenta el odio entre hermanos. Eso es lo que da lugar a la desunión. Y en cuarto lugar, da lugar o propicia el escenario para la actividad demoníaca dentro de la iglesia. Hermano, cuando hay una... Mira, amado hermano, cuando hay una... No es que el diablo va a estar aquí señoreando, pero muchas veces el enemigo trabaja aquí. Y va a dar lugar aquí a que la mente se convierta en un basurero. Y de lo que hay en la mente se va a proyectar en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amado? Cerrar filas y vivir entendiendo de que la iglesia es una familia, es un hogar. No somos perfectos, pero nos amamos. No somos perfectos, pero nos toleramos, y nos ayudamos. Y aunque sé que hay algunos que en algún momento tengan alguna fisura en el carácter, amado, mi deber es vendar las heridas, no abrirlas y que se desangre la gente. ¿Se da cuenta?
Mi deber es vendar las heridas. Echar el ungüento del Espíritu Santo que restaura, que renueva y vendar las heridas. ¿Por qué? Porque el que está ahí al lado no es mi enemigo. El que está a su lado no es su enemigo, es su hermano. Redimidos por la misma sangre. Tenemos muchas cosas en común. Pablo dice, un Padre, un Espíritu, una fe, un Señor, un bautismo. Todos tenemos a un Dios que está por encima de todo y es por todos. Nadie es superior a nadie. Todos somos hijos de un mismo Padre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana? Aleluya, dale un aplauso, Señor. Amados, ¿cuáles son las señales de una iglesia unida? Voy a hacerlo anunciarlo. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133. Número 2. Dios derrama su espíritu sobre un ambiente de unidad. Ustedes tienen como punto de referencia Hechos capítulo 2. Allí estaban todos en el aposento alto. Dice la escritura, estaban unánimes, con una misma mente, con un mismo parecer, con un mismo sentir, con un mismo objetivo. Y dice, y allí vino el Espíritu de Dios sobre ese aposento alto. Y fueron todos investidos de poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo y en otras lenguas la palabra del Señor, amado. Ese escenario puede experimentarse hoy dentro de la iglesia, porque el mismo Dios está en la iglesia. Entonces somos nosotros los que tenemos que ponernos en la misma cuerda de Dios. Y número 3, se crea un ambiente familiar y de paz dentro de la iglesia. Cuando hay unidad, a usted le es fácil hasta adorar a Dios, A usted le es fácil, usted se regocija estar aquí, usted se siente bien estando aquí, Usted dice, wow, nos llevamos. Tenemos nuestras desavenencias en ocasiones, no nos entendemos, pero somos hermanos. Y me gusta estar en la casa de Dios. Número 4, la iglesia se convierte en un lugar agradable para las nuevas personas que vienen llegando. En un lugar agradable para los nuevos, porque hay veces pensamos que los nuevos no se dan cuenta cuando hay pleito y cosas. Sí se dan cuenta, amado. Es que la gente de la calle vienen con más astucia mental. Mira que como miró a este. Oye, lo miró arriba abajo porque tiene los zapatos rotos. Porque mira, fulano vino con un pantalón roto, ripiado. ¿Qué pasa? Lo que nos importa es el corazón. Y vamos a trabajar en el corazón de la gente. Amén. Aleluya. Entonces, finalmente, la iglesia es de impacto. Una iglesia unida es una comunidad, es una iglesia que impacta la comunidad en donde ha sido plantada, amado. Es un modelo al mundo. Vamos, vivimos en un mundo que ahora mismo está en un caos. Usted nada más tiene que sentarse a las 8 de la noche y prender el televisor, y ver el noticiero. Cuántos pleitos, cuántas cosas, desde el punto de vista de conflictos entre hombres, entre naciones. Pero cuántas veces vemos hasta catástrofes desde el punto de vista natural, por allá un volcán, por el otro un terremoto, y cuánta situación. Pero vamos, que cuánta situación calamitosa en lugares donde ya está, donde ha afectado, donde ha devastado el COVID-19, y ahora el Omicron, esa otra variante que está entrando, y el mundo está colapsado. La gente pensando en otras cosas, la gente encaminándose en otras cosas, dándole promoción al pecado. Amados, es un momento propicio. Es un momento propicio para que la iglesia tome su visión, para que la iglesia se ponga en pie y dé al mundo un modelo de unidad. Y que en pleno siglo XXI, donde todo se está cayendo abajo a pedazos, moralmente, emocionalmente, espiritualmente, nosotros como iglesia podamos brindar esperanza a este mundo. ¿Y cómo podemos decirle? Aunque todos no somos iguales, porque pensamos diferente, nos amamos y nos encaminamos en un mismo propósito, porque tenemos a un Dios en común. Amado, ¿usted sabe lo que dijo el Señor Jesucristo? Y aquí termino con la efectividad. El Señor Jesucristo, cuando está teniendo su oración sacerdotal por sus discípulos, Él le habla al Padre y le dice que los guarde del mal, que no los saque del mundo. Sí, que estén ahí. No, ahí van a estar. Pero aún así, que los guarde del mal. Y dice, y que ellos, Padre, sean como tú y yo, perfectos en unidad. Como tú en mí y yo en ti, Padre, dice Él, así sean ellos, perfectos en unidad. Y mira el punto, qué importante, amado, dice Jesús, para que el mundo crea que tú me has enviado. La única diferencia entre iglesia
y una institución cualquiera. Es que nosotros somos el reino de Dios, una representación del reino de Dios en esta tierra. Nosotros modelamos la vida normal, la vida que fue diseñada por el Padre para cada uno de nosotros. Y nos movemos como una familia y tenemos un Dios que anunciar y demostrarle a este mundo que sí, el cristianismo funciona y que es la mejor y única opción para estos tiempos y siempre, porque es la que nos pone en conexión con el Padre y nos lleva a la eternidad, amado. Entonces es tiempo de cerrar brechas y de no permitir al diablo ni tan siquiera una pezuña entrar, porque donde él entra como suplicante termina convirtiéndose en un dictador. Amado, no le permita al enemigo dividir el cuerpo de Cristo, dividir la iglesia, porque una iglesia unida, ¿sabe lo que dice la Biblia? Las puertas del Hades, las puertas del mismo infierno no podrán prevalecer contra ella. Las puertas del mismo infierno no podrán soportar, no es defensivo, es ofensivo, no podrán soportar la ofensiva de la iglesia, el avance de la iglesia, el impacto en la sociedad de la iglesia. La esperanza que tiene este mundo, amado, sabemos que es Dios, y es Dios obrando a través de la iglesia. Vamos a ponernos de pie, por favor.